que tenemos que tener en cuenta, la flexibilización era una, el alcance es otra. Y el alcance se mide en términos de extensión y profundidad. La extensión implica que yo puedo tener una visión muy distante de un campo muy, muy grande, o puedo tener una visión muy cercana de un campo mucho más pequeño, en donde necesariamente los contenidos, los conocimientos que voy a estar enseñando en uno y en otro caso son diferentes. Y esa es una decisión. Puede ser una decisión del plan de estudios o puede ser una decisión del profesor de la cátedra. Pero siempre, siempre para el profesor de la cátedra, esa es una decisión. ¿Cuál es el nivel con el cual va a estar trabajando? ¿Cuál es el alcance y el nivel de generalidad y especificidad? Y la profundidad, hasta qué punto una cosa va a ser vista en extensión muy amplia o va a ser vista en profundidad, pero con una extensión mucho más pequeña. Porque la profundidad depende de la extensión. Entonces enseño muchas cosas en extensión o enseño pocas en profundidad. Tiene que ver con no solo los contenidos que voy a enseñar, sino el modo de enseñarlos. Porque, por ejemplo, la resolución de problemas implica necesariamente mayor profundidad, mayor tiempo y menor cantidad de contenidos. Entonces, bueno, yo cuando elijo las estrategias de enseñanza tengo que optar muchas veces entre extensión y profundidad. Tengo que resolver las dos cosas, no una. En cuanto a la secuencia puede tener que ver con la relación de desarrollo vertical de temas y problemas y de formación de capacidades, competencias. Estoy diferenciando acá temas y capacidades, porque nosotros enseñamos un tema, pero desarrollando siempre habilidades o capacidades de los alumnos. Es decir, nosotros decimos, queremos que sepa diseñar, pero ¿diseñar qué? ¿En relación con qué temas? Entonces, hay un autor que dice, en realidad estamos enseñando la diagonal. La diagonal quiere decir que siempre hay una habilidad y siempre hay un tema. Entonces, cuando yo digo aprender a aprender, puede ser una habilidad, pero necesito saber qué temas, con qué temas lo voy a enseñar. ¿Qué lógica se sigue en este caso? En la relación de desarrollo vertical. El orden, la secuencia que me da la disciplina, la tradición de la disciplina, la de la profesión o la de la formación o de la deformación. Les voy a decir que en realidad son tres lógicas distintas. Porque la disciplina, muchas veces las ciencias básicas en los primeros años se siguen enseñando según lo que la disciplina establece. Hay un orden tradicional. Lo cual no siempre coincide con la profesión a la cual el alumno está queriendo acceder, porque a veces no entiende por qué le están enseñando eso, pero porque es la tradición de esa ciencia básica, cuando él en realidad está interesado en los problemas que la profesión le podría plantear. Esa es una de las grandes discusiones que hoy nosotros nos encontramos en las didácticas profesionales. La otra opción podría ser tener en cuenta los conocimientos previos que trae el alumno, y acá sí hay unas opciones, que es cómo es que vamos a desarrollar esto de la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias básicas en carreras profesionales, yendo del todo a la parte, de la parte al todo, por inducción, una discusión terrible, parece clásica y vieja, pero es la discusión de hoy. Si se va a enseñar por inducción o por deducción, partiendo de casos concretos para poder llegar a la abstracción o partiendo de las abstracciones para aplicarla luego a casos concretos. Bueno, vuelvo a decir, mucha bibliografía sobre ese tema. O se va a seguir un orden cronológico. Es decir, por ejemplo, la historia de un problema. Cómo se fue planteando el problema y cómo fue siendo solucionado con distintas teorías a lo largo del tiempo. O por análisis de la actividad. Es decir, hay una actividad profesional, la vamos a analizar y entonces vamos a ver qué es lo que habría que enseñar. Los currículos basados en problemas, por ejemplo, el caso de medicina, acá, sería este.
por análisis de actividad, porque yo le planteo un problema y tiene que buscar la información necesaria para poder resolverlo. Es decir, que la secuencia ahí es el problema como un todo complejo y la necesidad de resolver el problema, que es un problema profesional. Algo tiene que ver con los proyectos de diseño. Entonces, este tema de la secuencia es un tema que tiene mucho que ver con lo que ustedes están planteando. La continuidad implica que hay que relacionar aprendizajes previos con los nuevos. Ustedes me dicen cuándo tengo que terminar, ¿eh? Mucho mira. Bueno. La extensión que vos te habías propuesto, 3/4. Sí, más o menos. Bueno, hago lo que pueda. Relaciona los aprendizajes previos con los nuevos. Esto hay que ver cómo uno lo resuelve. ¿Qué sabe el alumno antes y ahora qué le voy a enseñar? A veces hay que hacer redundancia en contenidos temáticos. Es decir, no hay que asustarse porque uno repite, ¿eh? El alumno necesita que le repitan. Y uso de habilidades. Yo suelo contar, hay una investigación en ingeniería electrónica muy interesante, donde los alumnos les dicen a los profesores que cuando están en segundo año recién entienden lo que aprendieron en primero, pero aprobaron ya el primero. Y cuando están en tercero entienden lo que aprendieron en el segundo, pero ya aprobaron el segundo. Es decir, que siempre hay un diferimiento en la comprensión. La comprensión real y aceptada, asimilada. La conversión no en un conocimiento que uno dice en un examen, sino el saber apropiado por el alumno. Por eso digo, no hay que asustarse con la redundancia, tanto en temas como en habilidades. Las habilidades son, bueno, las que se relacionan con las estrategias cognitivas de orden superior, que pueden ser, ya dije, resolución de problemas, diseño de proyectos, pero también tiene que ver con, por ejemplo, una estrategia cognitiva de orden superior es la comparación, la formulación de hipótesis. Es decir, que hay formas de pensar que es necesario desarrollar en los alumnos y que son en sí mismas, las que yo acabo de mencionar las dos, son muy importantes. La capacidad de analizar los supuestos que uno tiene es dificilísima y eso no se va a desarrollar en primer año. Eso se desarrolla a lo largo de toda la carrera, trabajando en todas las materias. Entonces, se amplía lo anterior, se impide la fragmentación, estimula el establecimiento de relaciones de lo pasado con el presente, hay que recordar los conocimientos anteriores, de lo presente con lo presente y de lo presente y pasado con el futuro. Esta necesidad de volver sobre lo que se ha dado y mostrar la continuidad de los conocimientos es muy importante. A veces se piensa que estamos apurados, tenemos que seguir un ritmo. Yo más rápido no puedo hablar. Pero quiero decir que los contenidos curriculares son muy variados. No son temas nada más. No es con la enumeración de temas que lo resolvemos. Porque hay temas, hay información, hay conceptos, principios, teorías, hay estrategias, hay resolución de problemas, toma de decisiones. No podemos formar un profesional que no esté en capacidad de tomar decisiones. Diseño de proyectos, hábitos, valores, actitudes, todo esto son contenidos curriculares y dependen de cómo se enseñan. Depende de cómo se enseñan. Porque a resolver problemas se puede enseñar con una demostración. Es decir, yo uso el pizarrón y escribo, cosa que a veces sucede, del principio hasta el final, toda la demostración de cómo se resuelve un problema. ¿El alumno lo va a poder hacer? ¿Va a poder resolver otro problema que no sea exactamente igual a ese? Bueno, por la vía de asistir a la demostración, no va a aprender, ¿eh? Por eso, cómo se enseñan depende efectivamente la definición de los contenidos. El contenido se define por cómo es enseñado. Los saberes profesionales entonces pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Hay que manejar los dos. Yo estoy preguntando qué enseño primero. Por inducción, primero lo concreto y luego lo abstracto. Por deducción, primero lo abstracto y después lo concreto. Pueden ser superficiales o profundos. Superficiales, en general,
establecen muy pocas relaciones entre sí, a veces son lo necesario para los estudiantes lo dicen, lo necesario para aprobar el examen, la evaluación. Pero son profundos cuando se establecen muchas relaciones entre lo nuevo y lo que ya se sabía, y entre lo nuevo y las características que hay en lo nuevo. Es decir, es muy rica el entramado en el aprendizaje, que es profundo. Pueden ser individuales o grupales, porque pueden ser de un individuo o pueden ser de un grupo de personas que poseen conocimientos y habilidades diferentes, estilos diferentes de trabajar. Es decir, que las dos cosas integran lo que se llaman los saberes profesionales. Y pueden ser cognitivos u operativos. Y acá lo voy a dar con un ejemplo. Ochanin, un investigador, le planteó un problema, el problema lo vamos a llamar así, del riñón. Le preguntó a cirujanos de riñón y a estudiantes de anatomía que le dibujaran un riñón. Y entonces se encontró con esto. Los dibujos de los estudiantes de anatomía reproducían la fotografía de un riñón, mientras los dibujos de los cirujanos renales eran una distorsión del riñón, porque agrandaban las zonas en las cuales ellos intervienen. Es decir, que uno era el conocimiento cognitivo. Seguramente ellos sabían cómo era un riñón, pero cuando ellos se representan el riñón, se lo presentan en función de lo que ellos hacen con el riñón. A eso se llama conocimiento operativo. Entonces, el conocimiento cognitivo tiene un alcance de aplicación que es importante, es interesante, pero si nosotros nos limitáramos en la formación profesional solo a esa clase de conocimientos, dejaríamos los que sí tienen que ver directamente con la profesión, que son los operativos. Yo no quiero decir que son diferentes y hacen falta los dos. No estoy diciendo que solamente voy a enseñar los operativos, tengo que tener en cuenta los dos. Entonces, voy a poner en juego conocimientos, habilidades y también competencias, porque estoy usando una palabra que hoy se usa mucho, porque bueno, sabemos que nos piden muchas veces que formulemos currículos por competencias. Para mejorar los aprendizajes, que es lo que dijimos que en última instancia es lo que perseguimos, necesitamos que la enseñanza sea pertinente, es decir, que enseñemos lo que hace falta enseñar, que sean más flexibles, más estables, más profundos, más condicionales. Condicionales quiere decir que el alumno no solo sabe algo, sino que sabe cuándo, cómo, por qué y para qué usarlo. Es decir, que a mí en un examen me puede demostrar que sabe algo, pero yo en una situación necesitaría saber si él sabe que tiene que usar ese conocimiento, porque muchas veces se ha visto que ante problemas, por ejemplo, la gente no los resuelve a pesar de que posee el conocimiento, porque lo que no sabe es para qué le sirve ese conocimiento. Entonces, el conocimiento que responde a esas preguntas, ¿qué conocimiento? ¿Cómo lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? ¿Por qué lo va a usar? Ese es lo que se llama conocimiento condicional. Y conocimientos más integrados, es decir, no cosas sueltas, fragmentadas, que no se relacionan entre sí. Esos serían lo que se llaman aprendizajes auténticos. Auténticos quiere decir que se hacen en situaciones semejantes a las de la vida real. Auténtico quiere decir de la vida real. Es como una palabra, digamos, técnica, que tiene ese significado. Los problemas de la vida real son problemas complejos que requieren esta clase de conocimiento. ¿Qué adaptación de sus conocimientos les puede servir para resolver el problema que se plantea en esa situación? Y en cuanto a la estructura del currículo, voy a tratar de presentar y yo mostraría cuáles son los formatos y bueno, concluiríamos. Que hay distintos formatos para la estructura del currículo que vamos a analizar mínimamente cada uno de ellos. Por un lado tenemos currículo cerrado y currículo abierto. El currículo abierto es el que le da opciones de grados de libertad al estudiante para hacer elecciones.
El currículo cerrado no, es rígido, tiene una sola forma de cursado y una organización que hay que cumplir. También tenemos formatos con estos nombres que tengo acá: asignaturas, ciclos, bloques, columnas y abanico, que voy a presentar. Y un aspecto que tengo que tener en cuenta es la administración del currículo, porque en un currículo abierto normalmente lo que tengo con mucha frecuencia es currículo por créditos. Y los currículos por créditos pueden ser definidos de distinta manera. Las unidades Carnegie son las que se han usado en Estados Unidos y en muchos países del mundo, definidas muchas veces en las leyes de educación superior como que un crédito es igual a 1 hora de clase teórica semanal durante 15 semanas, por ejemplo. A eso se le daría un crédito, si la hora de clase es teórica. Pero si fuera práctica, sería medio crédito por 1 hora semanal de clase práctica durante 15 semanas. Lo que se piensa siempre es que a un crédito Carnegie le corresponden 2 horas de preparación adicionales a la asistencia a clase, y a 1 hora práctica le corresponde 1 hora, por eso vale menos. La homologación de actividades curriculares por crédito se hace entonces sobre la base de la definición de que son créditos. Pero los créditos Carnegie fueron sustituidos en Europa, en el espacio europeo de educación superior, por lo que se llama el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, que entonces ya no se calculan de la misma manera por asistencia a clase, sino que ellos trataron de emparejar la cantidad de horas que hacían falta para recibir distintos diplomas. Por ejemplo, en las carreras en donde hay muchas horas de taller o de laboratorio, el número de horas es muy grande, muy grande. Tenemos carreras de 6.000, 7.000 horas. Mientras las carreras, en otros casos, en donde hay mucho tiempo de estudio independiente por el alumno, puede haber 2.800, 3.000 horas. Y entonces ellos decían, sin embargo, el esfuerzo que realiza el alumno es el mismo. Vamos a definir los créditos de diferente manera. Y los definieron poniéndose de acuerdo para una cantidad de materias, cuántas son las horas que el alumno necesita para aprobar la materia, lo cual implica cursarla, estudiar, realizar todas las actividades necesarias para aprobar el examen. Pueden incluir visitas, pueden incluir, en fin, todo el tiempo de estudio en la biblioteca, todo ese tiempo se calcula. Y ellos establecieron ahí una cantidad de créditos por materia que permiten que el alumno cambie de universidad y le sea reconocida la materia. Entonces, la administración del currículo por créditos es una cosa interesante porque permite resolver la variedad de actividades que realiza el alumno y la posibilidad de homologar esas actividades, de reconocérselas. Por ejemplo, realiza un trabajo de investigación porque tiene una beca para eso y se le dan créditos por ese tipo de trabajo. O hace una visita con informes acerca de la visita, o hace un campamento científico y hace un informe y hace un trabajo científico en este lugar, y uno le puede entregar créditos por eso. Hace un proyecto y ese proyecto lo materializa en alguna situación comunitaria, por ejemplo, y eso también puede recibir créditos. Entonces, la administración por créditos permite manejar con cierta flexibilidad los currículos abiertos. El currículo por asignaturas es un formato. La asignatura es, acá estoy diciendo, una secuencia organizada de contenidos que han sido seleccionados de una o de más de una disciplina para ser enseñados en un ciclo lectivo. Cuando yo digo análisis matemático 1, estoy diciendo una asignatura. Si yo dijera matemática, digo es una disciplina. Entonces yo puedo tener historia de la arquitectura 1, historia de la arquitectura 2, cada una de ellas es una asignatura. La disciplina sería historia de la arquitectura. Y yo tengo diseño 1, diseño 2, diseño 3, cada una de ellas es una asignatura. Pueden tener contenidos tomados de una disciplina o de más de una disciplina. Si yo tengo, por ejemplo, una materia que es planeamiento urbano y regional, es probable que tenga una cantidad de disciplinas diferentes. Sin embargo, es una asignatura.
Puede ser una asignatura. Acá tengo ejemplos diversos de asignaturas. Como ven, están tomadas de distintas disciplinas. Y normalmente se definen así, ¿no? Por si es obligatoria o es optativa, cuál es la duración total en meses o lo que se diga, horas teóricas, horas prácticas, créditos, si tiene valor en créditos, si es un cuatrimestre, en qué cuatrimestre se dicta o en los dos, asignaturas correlativas a ella, la programación de contenidos, recomendaciones y metodología de la enseñanza y reglamentaciones generales de la universidad, porque aunque no estén en el programa de la asignatura, la reglamentación de la asistencia o de la regularidad o del régimen de promoción general para la facultad o para la universidad forman parte también del currículo de la asignatura. También tengo otra modalidad, otro formato, que es muy interesante y que es muy usado en muchas universidades en el mundo. El currículo por disciplinas, en donde yo digo, yo quiero, por ejemplo, que el alumno tome o tantas asignaturas o tantos créditos de este campo disciplinario. Pero yo, para ese campo disciplinario, no le voy a dar 3 asignaturas fijas, sino que yo le doy una variedad. Y el alumno lo que sí tiene que hacer es elegir de entre esas asignaturas que se le ofrecen aquellas con las cuales él puede reunir los créditos o el número de asignaturas que ha sido establecido. ¿Se entiende? Es decir, que yo para esta asignatura tengo la oferta para esta disciplina, tengo la oferta, digo, tiene que hacer física. Entonces, para física yo le ofrezco A, B, C y D, pero además le puedo dar D1, que es una parte de D. O le podría dar D1 y D2 en una asignatura, o separadas. A1, etc. Acá lo que estoy mostrando es cómo de una disciplina yo puedo sacar distintas asignaturas. Y el alumno puede usarlas para, por ejemplo, en este caso, D es una asignatura muy completa con muchos contenidos, pero que tiene una cierta cantidad de créditos. Supongamos vale 4 créditos. Pero él puede elegir hacer D1, que es solamente una parte de la disciplina y que yo creo que es suficiente para lo que él necesita, en donde en lugar de 4 créditos le voy a dar 2. ¿Está claro? Pregunto porque realmente es interesante como digo, porque se usa mucho, La disciplina es el tiempo de enseñanza necesario, lo que yo tengo que tener en cuenta, y el número de asignaturas y la distribución de la secuencia que yo quiero que se le dé, porque yo puedo establecer correlatividades entre estas mismas asignaturas. En una disciplina yo tengo que diferenciar contenidos sustantivos y contenidos sintácticos. Los sustantivos son los temas de los cuales se trata, pero los sintácticos son las relaciones que hay entre esos temas. Por ejemplo, digo, A es fundamento de B porque tal cosa. Ese sería un contenido sintáctico. Los contenidos dependen de cómo son enseñados y de las relaciones que yo establezca entre ellos. Así que, bueno, consejo, miren porque es interesante. El currículo por asignaturas es un currículo en donde las asignaturas son generalmente independientes, fragmentadas. La decisión de establecer relaciones depende sobre todo del profesor. Hay profesores que hacen relaciones entre las asignaturas y otros que enseñan su materia independientemente. Es decir, que el currículo por disciplinas es una buena solución en muchos casos. El currículo con bloques también tiene algunas ventajas y tiene alguna desventaja. El bloque implica, por ejemplo, yo tomé un ejemplo cualquiera, que el alumno tiene que cursar como bloque y simultáneamente Matemática 1, Física 1, Química General e Introducción a la Biología. ¿Por qué? Porque se ha hecho una programación conjunta. Y entonces, aunque tiene distintos profesores, los profesores saben qué hace el otro profesor, pueden hacer algún proyecto común y el alumno se sabe que va a ir avanzando simultáneamente en las 4. Luego puede haber otro bloque. Les digo, ¿qué ventaja tiene? Bueno, la integración de asignaturas que de otra manera serían independientes y
fragmentan el conocimiento. La planificación conjunta integrada se facilita, pero al mismo tiempo es mucho más rígido para el alumno, porque ya la correlatividad no se hace simplemente por requisitos materia por materia, sino que en este caso hay 4 materias que él tiene que cursar conjuntamente. Entonces, les digo mi consejo. Primero, que los bloques pueden variar, por eso hice este dibujo acá abajo. Pueden variar. Yo le puedo estar ofreciendo para un determinado conjunto de materias un bloque en un momento u otro bloque y que él elija entre esos bloques. Pero no exageraría en la cantidad de bloques. Digamos que yo en un plan de estudios pondría 1 o 2 bloques o 3 bloques, pero nunca más. Porque eso hace muy rígido, cierra mucho el currículo. El currículo en ciclos, al cual estamos muy acostumbrados, implica que nosotros diferenciamos, por ejemplo, un primer ciclo, o a veces, primero, lo que llamo acá segundo ciclo, forman una unidad, y luego un tercer ciclo, que sería el profesional. La diferencia sería que al principio yo tengo formación general y básica y luego tengo formación profesional separados en 2 ciclos distintos. Enseño primero las básicas y las generales y después enseño las profesionales. Esto es muy común como sistema. En muchos casos, el primer ciclo es general y básico, el segundo ciclo es básico y a veces tiene algún componente profesional, y el tercer ciclo es profesional. El propósito puede ser propedéutico, puede ser terminal. Cuando yo digo en el primer ciclo, por ejemplo, si yo le doy un título, no sé por qué no, a ver acá, no. Perdón, ahora voy a ver si lo encuentro, sí. Si yo le doy un título cuando termina el segundo ciclo en este dibujo, un título intermedio, entonces en ese caso, si es un título intermedio, tiene que tener un propósito propedéutico porque es preparatorio para el ciclo tercero, pero terminal porque le estoy dando un título cuando termina. ¿Entienden? Entonces tengo que mirar cuál es el propósito de la división en ciclos. Entonces, puedo tener el propósito propedéutico o terminal. Vean ustedes, acá tengo este. Acá tengo primer ciclo y segundo ciclo. ¿Cuál es la función de cada uno? Porque si yo divido en ciclos, tengo que pensar qué me implica cada ciclo, qué representa cada ciclo. Les quiero decir que lo habitual, cuando uno empieza a analizar los currículos que están divididos así en ciclos, como un ciclo de formación básica y general primero y luego de formación profesional, siempre hay una queja de los profesores de las materias profesionales que dicen lo que estudió en el básico no se acuerda nada, no sabe, no aprendió lo que necesitaba saber. Es decir, la falta de vinculación entre la formación básica y la formación profesional siempre es notoria. Y la oposición que existe muchas veces entre los profesores de lo que se llama la formación académica y la formación profesional es notoria también. Y es difícil de resolver. Yo le voy a hacer una diferenciación entre a qué llamo general y básico, para que se entienda lo que voy a decir después. General es la formación que todo graduado universitario tiene que tener. Cuando yo digo tiene que ser capaz de resolver problemas, todo graduado universitario tiene que saber resolver problemas, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Todo. Básica es relativa a la profesión, es relativa a la carrera para la cual él se está formando. Ustedes, si quieren, a ver, el nombre se lo pongo yo, porque lo podría llamar de cualquier otra manera. Lo que quiero hacer es diferenciar las dos cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una matemática que es una matemática general, pero que la voy a enseñar para mi carrera, para esa carrera determinada, con los contenidos propios y ejemplos de problemas
que tienen que ver con la carrera. En ese caso sería una formación básica. La capacidad de resolver problemas en general sería una formación general. La formación en la materia X con el tono, el tinte, la ejercitación relacionada con una profesión sería básica. Es básica para esa. En el caso de ingeniería existe la matemática como ciencia básica y la termodinámica como ciencia básica de la ingeniería, por ejemplo. ¿Entienden? Es decir, que unas son generales porque para todos, de esta carrera y de todas las otras carreras, yo espero que lo desarrollen. En cambio es básica, relativa, tengo que preguntarme qué sería básico para mi carrera. Bien, por eso el problema siempre es, cuando tengo un currículo en ciclos, primero, si cada uno de los ciclos va a tener propósito propedéutico y terminal, o uno solo de ellos dos, y cuál es la estructura del último ciclo. ¿Un mismo currículo para todos en el último ciclo o lo voy a diferenciar? Con un núcleo obligatorio y ramificaciones por especialidad. Esa es una decisión. En el tercer ciclo, como se llame, tercero, segundo o cuarto, depende del número de ciclos que yo ponga, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer igual para todos los alumnos o les voy a dar orientaciones? Esa es una decisión de diseño de plan de estudios. ¿Va a ser un currículo con núcleo común obligatorio en materias selectivas con crédito? Es decir, que no lo forma para una orientación determinada. ¿Va a ser un currículo íntegramente electivo con créditos? Encontramos ejemplos de todo esto, ¿eh? Así que es una decisión que uno lo va a hacer de una manera o de la otra. Estoy diciendo, hay una cosa que es formación general, criterio absoluto para todos, formación en conocimientos básicos, relativos para la carrera, o conocimientos profesionales y técnicos que son específicos. En el currículo por columnas, yo estoy tratando de solucionar el problema de esa diferenciación, de esa articulación que hay entre formación general, básica y profesional. Si yo miro, yo digo, la formación general, así como yo la estaba definiendo, no tengo por qué darla en primer año, ni en primero y segundo, la puedo dar a lo largo de toda la carrera. Porque, para dar un ejemplo, si yo digo formulación o resolución de problemas, formulación de hipótesis, etcétera, si yo dijera eso lo puedo desarrollar a lo largo de toda la carrera en todas las materias. Ni siquiera necesito materias especiales para desarrollarla. En cambio, la formación básica, a mí, que me interesa mucho, no tengo por qué darla íntegramente al principio, sino que al principio doy la formación básica necesaria y luego es probable que el tiempo que le destine se vaya reduciendo, pero va a ir acompañando básica a la formación profesional que yo voy a ir dando. Por ejemplo, si ustedes ya están haciendo diseño de proyectos, yo doy la formación básica que para esos proyectos que estoy trabajando en ese momento se necesita. Y sigo dando esa formación básica a lo largo de toda la carrera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, Isabel. No entendí. Estaba justo sintiendo y gestionando. Está bien, está bien. Bueno, yo no sabía si no se entendía. Entonces estoy diciendo, tengo una columna de formación general que va del principio hasta el final. Vuelvo a decir, puedo tener algunas materias especiales y otras no. Son habilidades que muchas veces estoy desarrollando en las materias profesionales o en las materias básicas. La formación básica tiene esta forma de un trapecio que al principio ocupa más espacio y luego se va achicando. Y la formación profesional inicial puede aparecer con materias específicas o metida dentro de la forma en que se enseña la formación básica. Si se enseña a través de problemas profesionales, por ejemplo. Entonces, articulaba justamente porque ese formato es un formato que podría articular muy bien nuestras carreras. Bueno, me alegro. Sin demorar la formación profesional, que es lo que habitualmente lleva a un estudiante en una carrera u otra. Bueno, lo típico es, ustedes no saben para qué están aprendiendo esta materia, pero ya dentro de 2 o 3 años se van a dar cuenta.
Esto, no. Bien, este sería entonces el currículo por columna. A mí me gusta, bueno, lo inventé yo. Pero la pregunta es, ¿eso quiere decir que tienen que desaparecer los ciclos? Yo digo no. Yo puedo establecer en algún lugar que a mí me interese que ahí hay un ciclo. Y es un ciclo que tiene valor. Hasta yo le podía dar un título intermedio. ¿Por qué? No digo que haya que dar título intermedio, no, para nada, no estoy diciendo eso. Pero digo, si lo diera, que en algunos casos se da, le estoy dando formación profesional también. No es que le di formación básica y general y qué va a hacer con eso. Sino que ya le di una iniciación a la profesión. Entonces, cuando digo que tenga que servir para saber si cambiar de carrera o confirmar su elección, ahí tiene la posibilidad de hacerlo, porque yo le di la oportunidad de ver qué era esa profesión. Otro aspecto que puedo tener en cuenta tiene que ver con este de las orientaciones. Lo que estoy llamando currículum con abanico tiene dos soluciones. Puede tener abanico, por ejemplo, cuando son profesiones de un solo canal, en donde yo desde el principio doy esa carrera separada de otra, separada de otra. Son carreras de un solo canal porque si el alumno quisiera cambiar de carrera, tiene que volver para atrás y empezar de nuevo. ¿Se entiende? Es decir, lo que hizo es esto, o esto, o esto. Yo le ofrezco 3 carreras, pero si cambia, empieza de nuevo. Esa es una. Abanico, pero en un canal, porque doy un abanico de carreras. Ahora, también puedo tener este otro abanico, en donde al principio hace un ciclo común y luego ese ciclo se separa en carreras diferentes. En ese ciclo común yo puedo estar teniendo, por ejemplo, algunas materias que sean materias comunes, de tal manera que si decide seguir una carrera determinada, parte de lo que hizo le sirve. Y la otra es lo que se llaman carreras de segundo ciclo, en donde, por ejemplo, el alumno empieza carreras diferentes y luego puede acceder a una carrera que se va a dar a partir de eso que él había aprendido en carreras diferentes, es decir, de aprendizajes que pueden ser distintos, accede a un ciclo en el cual va a tener una formación que le va a dar un diploma determinado. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho eso en alimentos, en donde el alumno podía haber empezado haciendo, por ejemplo, agronomía o veterinaria, y luego pasaba a un segundo ciclo para tener un título de producción de agroalimentos, por ejemplo. O si no, la licenciatura en química o farmacia o bioquímica, y entonces podía tener un título de licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Yo mucho tiempo lo que quise hacer fue con museología, hice este esquema, pensando que alguien que trabaja en museos tiene que trabajar en museos de algo, que pueden ser un museo de ciencias biológicas, ciencias naturales, o puede ser un museo de historia o de historia del arte, pero para ser un buen museólogo necesita conocer del tema. Entonces yo perfectamente podía tomar a personas que hicieron los primeros ciclos de distintas carreras y luego darles una formación en museología, de tal modo de tener museólogos especializados efectivamente en campos diferentes. Bien, entonces tenemos distintos formatos posibles. Tenemos currículo por problemas, en donde el ejemplo es ese que se inició en medicina, y no es usarla como método de enseñanza, sino la estructura curricular, es plantearle al alumno de entrada, en el primer cuatrimestre, recibe un problema, que es un problema real, que él que tiene que resolver en grupo, tiene un tutor, no tiene un profesor que le enseña, sino que es un tutor que le sirve de apoyo nada más, y el grupo buscará la información y tratará de resolver el problema. Cuando no entiende la información o no lo puede resolver, el grupo puede pedir que hay un grupo de docentes especializados en las materias
que venga alguno de ellos para contestar a sus preguntas. Así que interviene a la demanda. El currículo por problemas empezó en la carrera de medicina, se fue extendiendo a distintas universidades en el mundo, pasó a otras carreras de la salud, luego a administración. Hay carreras hoy de ingeniería que se hacen basadas en problemas. Es decir, que es un formato que ha tenido éxito en el mundo, con una aclaración, y es que cuando uno mira cómo son los estudiantes que llegan a esta clase de currículo, se encuentra con que son estudiantes que han hecho previamente una formación disciplinaria dura, seria, ¿no? Es decir, no es un estudiante que viene sin saber las materias de base bien, con solidez, sino que normalmente son estudiantes que han pasado por un proceso. El currículo por competencias. Voy a decir muy poquito de esto, pero lo tengo que decir porque hoy viene siendo promovido por los organismos de acreditación y que procuran estandarizar las carreras. El problema de qué es competencia es un problema muy serio, porque tiene muchas definiciones diferentes. Por lo tanto, yo voy a tomar una interpretación de lo que pueden ser las competencias. Les quiero decir que si yo lo tengo que enseñar, tengo 10, 12 definiciones diferentes de lo que son las competencias. Bueno, yo voy a tomar un aspecto. Digo, en primer lugar, cuando yo hablo de competencia para algo, digo, estas son las competencias que necesita un diseñador, un arquitecto, un ingeniero, un médico, lo que sea. Es un constructo teórico, hipotético. ¿Qué quiere decir? Que sobre las características que poseen y emplean los individuos de manera apropiada y consistente con el fin de lograr una realización deseada en una situación determinada. Lo que hay de común en todas esas diferentes definiciones de competencia es que es un saber en acción. Yo no puedo decir que alguien tiene competencia solo porque sabe decir algo, sino que tiene que saberlo usar, tiene que actuar en función de ese saber. Entonces, lo que hay es una hipótesis, que el saber que necesita alguien para actuar de una manera determinada, eficaz, eficiente, en una situación determinada, porque eso es condición de la competencia, la situación determinada, del saber determinado, es una hipótesis. Es una hipótesis. Es decir, nosotros suponemos que para poder hacer bien algo necesita saber tales cosas. Estas características incluyen, dije, saber, conocimientos, habilidades, aspectos de la autoimagen, es decir, cómo se ve a sí mismo, motivos sociales, le tiene que importar hacer eso, rasgos de personalidad, atributos de personalidad, modos de pensamiento, sentimiento y acción. Es decir, que la competencia no es solamente saber algo y en qué momento lo va a usar, sino que es toda una cosa muy compleja que incluye a la persona. Por eso decimos saber, se lo apropió, no es un conocimiento que va a rendir en un examen. En una situación determinada, nosotros pensamos que va a actuar adecuadamente porque aspectos cognitivos y no cognitivos se están poniendo en juego. Pero vuelvo a decir, es una hipótesis. Estos autores, Spencer y Spencer, hicieron una metáfora que es, a mi juicio, interesante. Dicen así: la competencia está definida como una hipótesis. Es la capacidad subyacente en un individuo que está relacionada causalmente, es decir, con un estándar de efectividad y o con un rendimiento superior en un trabajo o una situación. Porque piensen esto, todos ustedes, todos, bueno, incluso yo también, tenemos competencias que no estamos demostrando en este momento, ¿verdad? La competencia es algo que se posee y que se demuestra en una situación determinada. Pero eso que se demuestra cuando aparece la situación. Pero nosotros tenemos competencias y nuestros estudiantes tienen competencias que no están demostrando, salvo que aparezca la situación en la cual lo pueden demostrar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso ellos usan una metáfora. Esa metáfora es el modelo del iceberg. Acá tengo un iceberg. Lo que hay subyacente, sumergido del iceberg, es más grande que lo que se manifiesta, que lo que se puede observar.
En el comportamiento de una persona que tiene competencia hay saberes manifiestos que él demuestra de manera declarativa, diciéndolos o escribiéndolos, y también puede ser observable, es decir, se comporta en una situación determinada de tal manera que yo puedo suponer que lo que está por debajo del agua, eso que yo no veo, el conocimiento latente, ese conocimiento que Polanyi había llamado conocimiento tácito, lo sabe hacer pero no lo sabe decir. Entonces, yo tengo que descubrir si mis alumnos, espero que tengan competencias, en qué situaciones él me va a poder demostrar que posee la competencia, sabiendo que hay un montón de saberes latentes que no me está demostrando. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es difícil el tema de definir las competencias, porque no solo son complejas por la cantidad de componentes diferentes que tienen, que ya no es poca cosa, sino que además hay conocimiento tácito, el conocimiento que se sabe hacer, pero que no se sabe decir. Me gustaría tener más tiempo para darles algunos ejemplos. ¿Manifiestos cuándo? Manifiestos en la acción. Tiene que aparecer la situación, yo le tengo que proponer o él tiene que encontrarse en una situación en la cual él pueda demostrar esa competencia. Hay otras que permanecen siempre latentes. Hay un montón de componentes de esos que hemos hablado, que tienen que ver como cómo ve su propia identidad, incluso es un compromiso con la acción. ¿Qué valor le da a la acción? Porque él puede realizar la acción y uno dice, tiene competencia. Pero la verdad es que no sabemos qué valor le da, cuando lo que nosotros queremos es un profesional comprometido, competente decimos, es comprometido con la acción y con los resultados de su acción, le importa la acción, no es solamente que conozca algo, eso no es ser competente. Las modelizaciones del iceberg pueden ser diferentes, y voy a terminar con esto entonces. Las modelizaciones pueden ser, miren, el profesor se puede imaginar que la competencia que le está tratando de formar es esa en donde se va a ver un poquitito y hay muchísimo que él supone que el alumno está poseyendo. O al contrario, puede ser que haya mucho que muestra y no tanto que esté sumergido. Depende de las concepciones que tiene el docente, Así como se encontró, esta es una foto, la tercera es una foto de un iceberg. Se encontró, creo que era en la Antártida, un iceberg que tenía esta forma. Era un rectángulo y estaba todo sobre la superficie. Entonces uno también se puede imaginar la competencia en estos términos. Yo quiero que sepa hacer esto en tal situación, entonces lo pongo en la situación, lo hace y digo, ya está, ¿sabe? Es difícil. Competencia para el trabajo. Claro, sí. Entonces digo, eso ya está formado como yo quiero. Bien, podría seguir. Vamos a dejarlo acá. ¿Cómo quieran?